Sí, licenciada. Licenciada. Sí, licenciada. ¿Se escucha y se ve? Confirmado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, Buenas tardes, licenciada. ¿qué tal? Adelante. Entonces, después de haber corroborado de que sí estamos en sintonía, pues repito y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo semestre y pues ustedes es algo que es obvio, ya saben que yo voy a ser su profesora de Derecho Romano, que vamos a estar trabajando este semestre aquí conjuntamente, que con el esfuerzo de ustedes, con mi esfuerzo, con la dedicación y el compromiso de ustedes, pues aún con los abrojos que arrastramos por la pandemia, estamos dispuestos a terminar el semestre y no suspender las clases para ustedes. Esa es la finalidad que ha tenido la universidad. Eso es lo que nos han trasladado, que sigamos impartiendo docencia por los medios virtuales, ya que con ello se nos está cuidando y estamos teniendo un alto grado de seguridad, puesto que no tenemos acercamiento. Y en ese sentido quiero yo contarles a ustedes que el derecho romano es una clase que no estaba antes en el pensum de estudios, no se encontraba en el pensum de estudios de la facultad, aunque sí existió, pero lo habían eliminado. Y cuando se hizo un nuevo rediseño curricular, se investigó y ahí nos dimos cuenta que las facultades de derecho más importantes podemos decir que de Europa, tenían incluido en su plan de estudios derecho romano. Y realmente en una facultad de derecho no se podía concebir cómo en una facultad de derecho no existiera derecho romano, cuando el derecho romano es la raíz del derecho privado en Guatemala. Entonces, el derecho privado, ustedes ya saben que es aquel conjunto de normas que rigen las relaciones entre particulares. Entonces, nosotros tenemos nuestro derecho privado objetivizado, por ejemplo, en el Código Civil y también el Código de Comercio y otras leyes afines. El derecho penal pertenece al campo del derecho público, entonces no vamos a hablar aquí de derecho penal, vamos a hablar casi solamente de derecho privado. Entonces no se concebía como una facultad de derecho no tenía realmente un programa de derecho romano y por lo tanto el decano de esa época de la facultad incluso mandó a un grupo de profesoras y profesores para que nos capacitáramos en derecho romano en la Universidad Autónoma de México. Allá nos diplomamos y de ahí en adelante pues venimos a producir todo lo que era necesario para derecho romano, desde programa de estudios hasta textos. De esa cuenta es que ahora tenemos en el plan de estudios derecho romano. Esa es la historia que se las cuento yo de manera muy sucinta, es decir, de manera muy resumida. Entonces, en cuanto al programa de derecho romano, pues comprende el desarrollo de las instituciones de derecho privado, fundamentalmente civil, desde el origen del derecho romano, sus fuentes, su regulación, la descripción de las acciones,
porque las acciones es el medio por el cual se echa a andar o se le da movimiento al derecho objetivo que está plasmado en los códigos, es decir, que las acciones son parte del derecho procedimental, son los procedimientos. Vemos por otro lado también que el programa contempla derechos reales, que es lo relativo a los bienes, a la propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, el derecho de sucesión, que se refiere a la ordenación de los bienes de las personas para después de su muerte, y todo lo relativo a los testamentos, lo que se llama testamentación activa. Los procedimientos que hubo dentro del derecho romano, procedimientos civiles, para al final dictar una sentencia de los conflictos que se presentaban entre los romanos y no romanos, y también temas relativos con la familia, con las obligaciones y con los contratos. Entonces, esos son los temas que vamos a ver durante este semestre en Derecho Romano. Esta asignatura también está identificada con el Código 208 del área básica, es decir, que forma parte de las 10 asignaturas que ustedes ven en el primer año. Su prerequisito es Introducción al Derecho 1. Las personas que no han aprobado Derecho 1 no pueden hacer examen final de romano, solo pueden acumular zona. En el primero y segundo parciales se pueden examinar, pero ya no pueden hacer el final si no ganaron Introducción al Derecho 1. Y entonces la importancia de que esté la clase de Derecho Romano en este plan de estudios es precisamente porque no se concibe cómo estudiar el derecho privado dentro de una facultad si no se conoce el origen del derecho romano. Entonces, el estudio del derecho romano es la base de toda la educación jurídica verdaderamente digna de llevar ese nombre, y su utilidad no solamente es de carácter histórico, sino porque los romanos construyeron una cantidad de instituciones para el derecho privado que hoy por hoy están contenidas en nuestra legislación. Como les decía, están en el Código Civil, están en el Código de Comercio y en otras legislaciones que son afines. Luego, la codificación latinoamericana se ha visto muy influida por el derecho romano, pues fue el derecho romano el que también fue recibido en los países europeos latinos, y los países anglosajones y sajones también lo recibieron, solo que tomaron una parte diferente del derecho romano y se quedaron más que todo en la parte práctica de los precedentes. El Imperio Romano abarcó con su dominación todo el universo civilizado conocido de aquella época. Fueron de origen muy diversos sus jurisconsultos, y estuvieron ellos dotados de un pensamiento lógico y con una precisión, con una exquisitez también, adaptación, porque a la realidad social y a diferentes situaciones de la época, porque recuérdense que Roma fue un país sumamente bélico que dominó todo el mundo conocido. Llegó un momento en que los romanos se instalaron desde
por ejemplo, desde Algeciras, España, y a lo largo todo el Mediterráneo hasta terminar en Estambul. Y entonces eso también ha facilitado la construcción y la comprensión de las legislaciones modernas. Luego es necesario comprender la historia, comprender la cultura y la literatura romana, porque tiene impresas ahí muchas instituciones del derecho, que también es importante conocerlas por cultura general. Entonces, como objetivos nos vamos a plantear dentro de esta asignatura establecer los orígenes de nuestra tradición romanista, establecer el aporte que hizo el derecho romano a nuestro sistema jurídico, construir sobre la base del derecho romano el derecho adaptado a la realidad actual, que el estudiantado se forme también un criterio jurídico si se conoce el origen y la raíz de las instituciones, y también comparar las instituciones jurídicas romanas como el fundamento de las instituciones actuales del derecho civil. Luego, esta asignatura va a tener la misma evaluación, el mismo procedimiento de evaluación que tuvieron ustedes el año pasado. Son 2 exámenes para formar zona, de 30 puntos el primero, de 40 puntos el segundo, y un tercero y final de 30 puntos. Ya saben ustedes que se aprueba con 61 puntos y que es necesario para tener derecho a exámenes de recuperación haber hecho al menos una zona de 31 puntos. Pero realmente yo no los recomiendo, y ustedes, algunas personas ya lo han de haber experimentado, que llegar a 31 realmente no resuelve de mayor forma el aprendizaje del derecho romano, porque solo es como un pasaporte para ir a escuela de vacaciones. Así que yo desde ya los exhorto a que no se conformen con ese 31 porque les va a dificultar la vida. Luego, en las estrategias de aprendizaje, pues tenemos ya dentro del el sistema y los procedimientos virtuales, estas exposiciones dinámicas que estaría yo haciendo con ustedes, donde ustedes también deben de participar. Tendríamos algunas presentaciones PowerPoint, las clases sincrónicas, que es donde ustedes me van a ver así como decimos, en vivo y a todo color. Y también están permitidas las clases asincrónicas, en donde yo pues puedo dejarles una clase grabada sin estar directamente presente. Bueno, esas son las actividades que vamos a tener. Hay los temas que vamos a desarrollar del programa. Es la primera unidad, los aspectos generales y fuentes del derecho romano. Para la segunda unidad, el proceso civil en el derecho romano, los sistemas procesales civiles romanos, el derechos reales y la primera unidad, aspectos generales, fuentes del derecho romano, las interpolaciones. Segunda unidad, el proceso civil en el derecho romano, sistemas procesales civiles romanos. La tercera unidad, derechos reales personales, cosas y bienes.
Cuarta unidad, las personas, la herencia y la familia. Y la quinta unidad, las obligaciones y los contratos. El programa lo pueden bajar de la página. Todos los años la facultad lo revisamos los docentes. Es aprobado el programa por directores de área y jefes de departamento. También lo autoriza Junta Directiva y luego de eso ya se publica en la página de la facultad. De ahí pueden bajar ustedes su programa. Cuando yo tenga los enlaces, también puedo compartirlo por medio de los enlaces, que de hecho siempre lo hago, con independencia de que ustedes lo puedan bajar de la página de la facultad. Bibliografía. Al final del programa tenemos un listado de libros. Curso de Derecho Clásico, el Derecho Romano de Adame Godard, Albenio Hernández y otros. Derecho Romano y su sistema de acciones. También ahí les mencioné yo en el orden que están en el programa, el número 1, el número 2. Les voy a señalar por número los más importantes. Bonfante, el 7, Bonfante, Instituciones de Derecho Romano. El 8 y el 9, que es de Agustín y Beatriz Bravo. El 8 y el 9. Solo se llama Derecho Romano. Álvaro Dors, el número 11, Derecho Privado Romano. Yo creo que ahí estaríamos. El 19 de Juan Iglesias, también Derecho Romano. Ahí estaríamos con los libros que tenemos en la bibliografía. Entonces, quisiera saber qué preguntas tienen de cuestioncitas que es importante dejar claras. El horario de nuestras clases, por ejemplo, es un asunto importante. Vamos, la T, el lunes en el primer periodo y el miércoles en el segundo. Los periodos aquí están como en diagonal. Están no son unos horarios planos, no son horizontales, sino que están en diagonal. Porque con ustedes voy a tener lunes en el primer periodo, pero miércoles va a ser en el segundo. Normalmente voy a estar principiando a las 6:45 para dar tiempo a los que piden ingreso. Quisiera saber si hay preguntas. No más porque no ha habido ninguna, pero sí quisiera saber si tienen inquietudes, pregunten sin ninguna pena. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Mire, licenciada, con respecto a los libros que usted estaba indicando ahí, que están en la bibliografía, ¿va a haber algún libro específico que solo vamos a utilizar o vamos a utilizar los libros que decían ahí? Bueno, les voy a decir algo. Como estudiantes de Derecho y con las características que tiene la carrera, no se concibe una persona que apropiadamente se llame
se llame jurista, porque eso es lo que estamos tratando de formar, juristas en ustedes. No solamente abogados y notarios, sino que juristas que va más allá. Entonces, no se concibe en la carrera de Derecho alguien que no lea libros. Es fundamental leer libros. Y si ustedes en la bibliografía pueden auxiliarse de varios libros y buscar los temas, eso realmente sería muy enriquecedor en la formación de ustedes. Particularmente si vamos a tener un libro guía que se llama El Derecho Romano y su sistema de acciones. Creo que lo pueden ver acá. El Derecho Romano y su sistema de acciones. Este es el libro que a mí me va a servir de guía. Si ustedes lo quieren adquirir, lo vende don Eric, aquel señor, el distribuidor, don Eric, aquel señor que está en la salida de la, o entrada, como se le quiera ver, de la facultad del lado periférico. Ahí ese es su puesto después de la pandemia. Antes él estaba dentro, enfrente del S12, pero ahora está allá afuera y él es el que la editorial le da los libros a él para que los distribuya. Y el precio del libro, porque sé que necesitan saberlo y lo van a preguntar, es de 150 quetzales. Los autores somos varios y que precisamente fue un trabajo elaborado a raíz de ese viaje de formación a la Universidad de México, Autónoma de México, a la UNAM. Está el licenciado Marco Aurelio Valbeño como coautor y el licenciado Ranferi Díaz, los dos son profesores de Derecho Romano. No sé exactamente en qué secciones estarán ahorita, pero sí, ellos son coautores del libro conjuntamente con mi persona. Y es un libro que está mediado porque no es lo mismo enseñar Derecho Romano en el nivel de maestría o doctorado que enseñar Derecho Romano a estudiantes de primer año de la carrera. Entonces es un libro que ya está mediado. Eso quiere decir que está adaptado para este nivel jurídico de ustedes. Y sin embargo, no, Derecho Romano nunca va a ser fácil. Es una materia compleja, interesante sí, y que con un poquito de esfuerzo se van a apasionar por el derecho romano, sobre todo porque le vamos a encontrar significado si sabemos el origen de nuestro derecho. Luciano levantó la mano, por favor, habla Luciano. Buenas tardes, licenciada. Espero que se encuentre bien, con una molestia. Gracias. Respecto al libro que usted nos está recomendando y que va a ser la guía para este semestre, sí, ¿hay ediciones de este año o igual me funciona la edición del año pasado? Sí tenemos la edición de este año. Sí, pero si tú tienes la edición del año pasado, pues aunque cada vez se va corrigiendo por algún errorcillo que salga antes o en las ediciones, pero básicamente es el mismo contenido. La edición del año pasado, creo que si tú lo tienes te puede servir y no hay necesidad de que lo compres. Me parece bien, sí. Muchas gracias, licenciada, y perdón por interrumpirla hoy. No, si para eso está este espacio, para que ustedes pregunten y todas sus dudas puedan quedar al menos bastante orientadas. Gracias, licenciada.
yo les pediría mucho también a ustedes el respeto al derecho de autor, porque escribir un libro es una tarea muy difícil. Guatemala es un país como en muchas áreas, no hay apoyo para las personas que escriben. Y por otro lado, también es un asunto de carácter formativo, porque no queremos corrupción. Rechazamos la corrupción. Estamos todos los días cuestionando lo que pasa en el Estado. Pero vean ustedes que el artículo 274 del Código Penal señala que es un delito la violación a los derechos de autor. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos que colaborar. Hay muy baja producción literaria en Guatemala precisamente porque no hay estímulo para las personas que son escritoras. Pero es un asunto bastante de conciencia y que debe ser interiorizado y que debe pues de verse desde ese punto de vista, de formarnos dentro de una cultura de legalidad. ¿Más preguntas? También quisiera que ustedes, quizá como ya vienen de otro grupo y se conocen, si pueden elegir a una persona para que esa persona me dé su número de teléfono y su correo electrónico, y que esa persona sea el enlace para toda la clase, así cualquier cosa, yo me estaría comunicando con esa persona y esa persona les estaría transmitiendo a ustedes, o en la vía contraria, que ustedes quisieran transmitirme algo a mí. Entonces, por esa vía de los enlaces, que ha funcionado también bien. Aparte, yo tengo un correo de Gmail al que ustedes me pueden escribir, que voy a ver, que es no sé, se los que es DR, todo minúscula, DRA, DRA, Sandoval Argueta, @gmail.com. Por favor, lo quieren escribir en pantalla. Si alguien lo quiere, acaba de pasar, pero pasan tan rápido todos los pantallazos acá que, y como estoy dando entrada a todos los que, porque no pudieron arreglar eso en la facultad, que todo el mundo entrara en forma automática, sino que hay que darles ingreso. Pues entonces estoy a la espera. drasandovalargueta@gmail.com. Perfecto, Sheni, muchísimas gracias. Quisiera saber a quién van a nombrar ustedes como enlace de sección T.
Licenciada, buenas noches. No sé si otros compañeros le han hecho lo mismo que uno, que al menos yo era de otra sección y este semestre me cambié a esta. No sé, mi opinión sería bueno que usted escogiera tal vez a una persona para que no se haga se corra con más tiempo, ¿verdad? Sino tal vez que usted designe a una persona al azar, ¿verdad? Y que es- podamos a la quien le toque que se pueda cumplir con la responsabilidad de vida. Sí, a mí me gustaría que fuera, Que sea Milton, licenciada, o Paola. bueno, aquí están ya proponiendo, porque a mí sí me gustaría que viniera por parte de ustedes, más que una, digamos, una elección mía, porque si hay un buen grupo que vienen de la sección del año pasado, aunque hoy otros vengan de otra sección, entonces podría ser, ahí dicen, vamos a ver, están proponiendo a Milton y a Paola. Y Paola creo que ya hay como un Milton. consenso, y Milton, aunque pregunto, podría ser Milton y Licenciada, Paola. buenas tardes. Doctora, mucho gusto. Sí, adelante. Fíjese que Milton fue muy, el semestre pasado, pues nos apoyó bastante y yo pienso que la mayoría votaríamos por Milton. Bueno, sí, que se pronuncie Milton para ver si acepta. Entonces, si él acepta, de una vez me puede dejar su número de teléfono, yo me comunico con él. Y si Paola quisiera, pues no hay ningún inconveniente en que sean dos. Y si quiere ser solo Milton, pues está bien, pero sí necesito que él se pronuncie para que acepte. Y con Paola dice que también trabajaron de maravilla, así que como les digo yo, puede ser Milton y Paola, pero que se pronuncien los dos y que me manden sus teléfonos, sus números. Hola Lisa, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Paola Cifuentes y Hola Paola Cifuentes, ¿qué tal? Ya viste que están proponiendo, así que si aceptas, entonces me dices ahorita tu teléfono. pues sí, quedo a las órdenes para todos ustedes, de verdad que compañeros, en lo que pueda ayudarles, pues ya saben que aquí estoy, ¿verdad? Y licenciada, pues le voy a dictar mi número, no sé Por si me favor, dan sí, de apuntar, claro. 55 55 39 39 60 95. 6095. Sección T, ¿verdad? Sí, sección T. Bueno, entonces ya estamos con Buenas una tardes. con una persona enlace. Muchísimas gracias por tu buena disposición, Paola, porque es un compromiso, pero ella ha manifestado ya aquí, Paola ha manifestado su voluntad para acompañarnos en este proceso de este semestre. Sí, pues igual Milton creo yo que nos ha apoyado bastante, ¿verdad? Porque él sí nos ayudó bastante con lo de las clases. Entonces, Milton, no sé si querés hablar o querés decir algo. Milton, por favor, porque también ahí Milton ha levantado la mano, entonces que se pronuncie Milton. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal, Milton? Compañeros. Adelante. Sí, está bien, gracias por la confianza y pues igual yo me apunto a la par de Paola para que podamos hacer los enlaces de la clase con usted, licenciada. Yo Perfecto. también me pongo a la ¿Cuál es tu teléfono, por favor? 54 54 60 60 90 90 34. 34. Sí, correcto. Bueno, entonces yo voy a organizar un chat con las 4 secciones y luego les comparto a ustedes la primera información que va a ser el programa para que lo puedan socializar con
con sus secciones respectivas. Yo les agradezco muchísimo a Paola y a Milton que estén en esa tan buena disposición. ¿Oyen? Gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Y siéntanse también muy dichosos Gracias, Lista. que el colectivo pues los ha designado, y eso significa que ustedes ya hicieron un buen trabajo y les tienen confianza. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de iniciar el tema de hoy? Licenciada, buenas tardes. Adelante, Rosadelia. Mire, un inconveniente. Fíjese que yo estaba en la sección K. No sé si habrá algún problema que me haya cambiado esta sección. No, porque toda vez que están asignados y que su boleta les salga con la asignación, que están en sección A, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. El problema general que podría darse es que demasiadas personas se asignan en una sola reunión, en una sola sección, y podría sobrepasar la capacidad que tiene la plataforma Google. Entonces, ese es un asunto de administración de la facultad, y tienen que tener como límites en cada una de las secciones, porque se tiene que hacer una distribución racional y equitativa. Entiendo, licenciada. Se lo agradezco mucho. Bueno, por mí no hay ningún problema. Que si se asignaron, me tienen que aparecer en los listados oficiales. Gracias. Carolina Rodríguez y Milton, porque levantaron también la mano, por favor. Carolina. Perdón, licenciada, yo no la había bajado cuando hablé con usted, perdón. Va muy bien. Gracias. Milton, ¿quieres que aquí me apareces con levantado de mano? Yo creo Igual, licenciada, disculpe, no había bajado la mano. Muy bien. Bueno, pero si les digo y les repito, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pero igual, aquí vamos a estar de lunes y miércoles. Ya saben que las preguntas que ustedes quieran formular, pues en la medida de mi experiencia y conocimientos, yo voy a estarlos orientando a ustedes. Aquí en la primera clase de introducción hablamos siempre sobre la fundación de Roma, y alguien quisiera contarme un poco esa leyenda de cómo se fundó Roma. Flor de María, por favor, aquí estás. Buenas tardes, licenciada. Sí, compañeros. Mi consulta era para saber si las plataformas de evaluación siempre van a seguir siendo las mismas del semestre pasado, la RAD, o cambiaron por las dificultades que hubo. Yo creo que siempre va a ser en Moodle las evaluaciones. Y si no, en el momento oportuno se les tendrá que comunicar cuál va a ser la plataforma a utilizar. Ok, muchas gracias, licenciada. Por nada, Florecita. ¿Alguien quiere contar un poco sobre la leyenda de la fundación de Roma? Que eso es cultura popular y cultura general. La tengo bien revuelta. Buenas tardes. Siempre se me pierde. Bueno, pero vamos a ver, Aníbal. Claro. Están los hermanos Rómulo y Remo. Tienen origen divino. No me acuerdo exactamente quién tuvo que ser su padre, disculpe. Y entonces son criados por una loba. Y eventualmente uno mata al otro, muy, muy al estilo de las leyendas. Y uno de ellos funda Roma. Y bueno, me gusta a veces un poquito más la iconografía que resulta, porque
En cada capital, en cada ciudad, hay mínimo una o dos estatuas dedicadas a ellos. Aquí en la Municipalidad de Guatemala, justo enfrente de la municipalidad, hay una estatua de Rómulo y Remo, que es una copia de una estatua europea. Y en Washington entero construyeron varios edificios dedicados a ellos, y casi que en cada capital del mundo. ¿Y alguien sabe en el porqué de esa estatua en en el Palacio Municipal? Pues resulta que alguien, Carlos Eliab. Sé que fue un regalo de Italia a Guatemala, pero no sé si tendrá una historia más interesante. Sí, parte de eso es un regalo de Italia a Guatemala. En la época del licenciado Manuel Colón Argueta, que fue alcalde de la ciudad, abogado egresado de nuestra casa de estudios, él fue a hacer su posgrado a Florencia, Italia, y ahí se casó con una florentina, con una italiana llamada Ana Borghini, y vinieron a vivir a Guatemala. En la época en que fue alcalde de la ciudad, entonces ellos eran esposos. Y dado que ella era de nacionalidad italiana, se estrecharon mucho los lazos de colaboración entre las municipalidades de Italia y de Florencia y de Roma. Y de ahí que le hayan mandado a regalar esa estatua de Rómulo y Remo mamando de la loba. Y entonces tiene una leyenda que dice de la Roma eterna a la Guatemala inmortal. Ese es el origen de la estatua, y por eso también a la municipalidad, en términos coloquiales y periodísticos, han oído que se le llama el Palacio de la Loba, ¿verdad? Todo eso tiene su origen ahí. Y sí, Aníbal, claro que así fue. Era el dios Marte que se enamoró de una princesa llamada Rea Silvia, y Amulio, que era un tío de Rea Silvia, mandó a los niños para que se murieran y no le estorbaran en su ascenso al trono. Quiso mandarlos a ahogar, pero se quedaron varados en unas ramas, un arbusto de higuera. Y ahí se supone que los recogió la loba, los amamantó. También la leyenda habla de Faustulo, un pastor que con su esposa también los llevaron a su casa, les enseñaron las artes para la guerra y todo eso. Cuando estuvieron en edad, ellos fueron a reclamar el trono, y entonces le dieron muerto al tío abuelo. Reinstauraron en el trono a Numitor, que era el abuelo, y después cuando murió el abuelo, entonces le tocó heredar el reino a Rómulo. Pero en la leyenda, disculpen, me dio un poco de calor por todas las luces de este set. Entonces, vean ustedes que le dio Ángel Luis, por favor. Ángel Luis, ¿dónde está Ángel Luis? Aquí estoy, licenciada, buenas tardes. Por favor, adelante, Ángel Luis, ¿qué nos quieres contar? Sí, definitivamente que interesante la historia de
fundación de Roma, ¿verdad? A través de Rómulo Remo. Solo fíjese que hay un compañero por ahí que estaba preguntando si todavía iba a recibir personas para ver si le iba a dar ingreso. Pensé que se iba a levantar a tomar agua. Ajá. Por eso es que le conversaba, parece que iba a recibir todavía. Sí, si quieren que ingresen, sí, sí. Eche. Ok, muchas gracias, licenciada, muy amable. Vaya. Cuando aparezca aquí yo le doy ingreso. Hoy me he tenido que volver con un montón de ojitos para todos lados, porque si no que levantan la mano, que el otro está hablando, que el otro quiere ingresar, pero bueno. Entonces, interesantes, vayan tomando las notas que van poniendo en el chat los compañeros y compañeras, porque todo esto va complementando lo que estamos hablando hoy. Y vean pues que Rómulo fue el primer monarca de Roma. Se dice también, como aquí dice Luis Gutiérrez, precisamente, en eso estamos, la leyenda cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Habían amurallado la ciudad. La causa no se encuentra en muchos textos. ¿Por qué Rómulo mató a Remo? En una lectura que hice, encontré algo que me pareció interesante y que es, pues, de acuerdo a la leyenda, sí tiene algo de racional. Porque lo que pasó fue que se saltó las paredes de la ciudad, porque la ciudad de Roma había sido construida en el Monte Palatino y las murallas de la ciudad se consideraban cosas sagradas. Y para los romanos las cosas sagradas tenían una importancia vital, y aquel que cometiera un delito en contra de las cosas sagradas o res sacra, eran castigados con la muerte. Entonces Rómulo mató a Remo porque siendo todavía, asumo yo, muy joven, se estuvo saltando las puertas de la ciudad. Y entonces el primer rey que tuvieron los romanos se llama Rómulo. Él inició una dinastía de 7 reyes. Fue una monarquía muy importante. En el año 753 a.C. fundaron lo que se llama la Roma cuadrata, porque más o menos la figura geométrica que tenía Roma en la época de su fundación era como un cuadrado, y a la orilla del río, del Tíber, y entonces recibió el nombre de Roma en honor a Rómulo, quien fue su primer rey. Luego también Roma, en su fundación, que dentro de las leyendas hay algunas cuestiones que son reales, que son hechos reales, pero hay otros que son ficticios, como el asunto de la loba que los amamantó, porque también en otra interpretación se habla de que fue una mujer llamada Luperta la que los recogió. Bueno, pero eso Como no. lobo en latín, lupus. Sí, lupus, y exactamente, lupus lobo, y de ahí viene y también se decía que en esa época las personas que nosotros llamamos hoy prostitutas, les decían lobas. Eso otra versión también que hay, y por eso la chica que lo recoge tiene el nombre de Luperta. Y ahí algo importantísimo dentro de la fundación de Roma, que sí es ya un dato de carácter político, de carácter geográfico, es que Roma fue fundada en las 7 colinas, pero cada una de las colinas era un monte. Pero esto significa que cada uno de estos montes o colinas era una especie de pueblo independiente. Entonces,
es fundada sobre el monte Palatino, pero efectuaron alianzas estratégicas con los montes vecinos, el Esquilino, el Celio, Aventino, Quirinal, Capitolio y Viminal, y formaron una federación de naciones, la Federación de las Siete Colinas, organización que hizo surgir a Roma como un ente fuerte y poderoso, y ese es el origen de la gran potencia, del gran imperio que se formó más adelante para los romanos. Entonces, vean ustedes que en esa época estamos hablando de un gran pueblo que está formado por varias naciones y que podemos decir también que es el origen de los pueblos federados, que es una organización geopolítica muy importante hoy por hoy, porque se da en menos grado la centralización. Entonces hoy tenemos como estados federados Brasil, Estados Unidos, México. Guatemala no tiene esa división geopolítica. Luego, también en los antecedentes étnicos de Roma encontramos que sí que hubo unas tribus muy antiguas, como por ejemplo los venetos, de donde viene el nombre de esa tienda de ropa italiana que ustedes conocen. Pero luego hay 3 tribus que son muy importantes, como los latinos o ramnes, que deriva su nombre de Rómulo, que eran de origen latino provenientes del monte Lacio. El nombre latino se deriva del Lacio, y los que eran originarios del Lacio se les llamó latinos. Los sabinos, que también se les llamaba titienenses, que se deriva de Tito Tasio, que fueron los primeros pobladores del centro de la península itálica. Y los etruscos, que también se identificaban con los luceres. Se creen que son personas de origen mesopotámico, según los historiadores. Entonces, se ubican en el monte Lacio, a lo largo de la ribera del río Tíber, y ahí se convirtieron en una civilización altamente desarrollada, perfeccionando la lengua latina, y se puede considerar que son la cultura previa y que dio origen al resto de la cultura romano. Y ahí es en donde fundaron las civitas, que es lo que hoy conocemos como ciudad. Y este es un concepto importantísimo, el concepto de civitas, porque vean ustedes que estamos hablando del año 753 antes de Cristo. Y ya se había considerado, ya se había construido ese término tan importante que hoy en día tiene tanta vigencia y que es el término con el cual se llama a los pueblos organizados, que es una ciudad. Entonces, los romanos estuvieron organizados en gens. Después nace la organización de la familia, y estas 2 organizaciones dan origen a las civitas, que es la ciudad. Pero recuérdense que también antes estuvieron organizados en tribus, y eran 3 tribus importantísimos. Entonces, encontramos dentro de la organización
social de los romanos, la gens. Cada una de las tribus primitivas se dividió en 10 curias, se les llamaron, y las cuales se dividieron en gens. Y la gens se define como un conjunto de individuos que reconocen por vía paterna una ascendencia común que marca su identificación e identidad bajo la autoridad de un pater familias, de un pater gentiles, que es el que les da el apellido. Entonces, la gens es una forma de organización social y política bastante primitiva, sin embargo, dentro de eso que podemos llamar primitivo, ya hay una gran organización social. Pero después apareció la familia, constituida por las ramas que descendían de un tronco común y que estaban unidos por parentesco civil, se les llamaba agnatio, y no por lazos exactamente de sangre, y estaban bajo la autoridad de un pater familias. Ahí podían haber parientes de sangre, pero es como la familia es algo más amplio, porque también aceptaba que estuviese gente que no había entre ellos lazos de sangre, pero querían la protección del pater familias. Quizá eran grupos débiles que pedían protección de un pater familias poderoso, porque el pater familias en la organización social y política de Roma era importante, ya que tenía una trilogía de poderes. Tenía el poder económico, el poder religioso, y también dirigía hasta el poder político y religioso. Entonces, ahí se forma ese lazo que se llama familia, y entonces las civitas queda formada, y con el tiempo desaparecieron las tribus, desapareció la gens, pero no desapareció la ciudad ni desapareció la familia. Y vean ustedes que son dos conceptos modernos, son dos conceptos actuales, el concepto de ciudad y el concepto de familia perdura hasta nuestros días. Entonces, en la familia había un nombre común, o sea, el gentilicio, que sirve para individualizar a cuál de las gens pertenece la familia. Por ejemplo, vamos a ver Marco Tulio, que Marco es el nombre de pila, pero Tulio es el gentilicio. Entonces, al saber que son los Tulios, se sabe de qué gen provienen. O por ejemplo, los Claudios, pues se sabe entonces, por ese nombre gentilicio se sabe a qué familia, a qué gen pertenecían. O por ejemplo, vamos a ver qué otro nombre, como vamos a ver, ¿se recuerdan ustedes cómo se llamaba Escipión el africano? ¿Alguien me ayuda? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Escipión el africano. Publio Cornelio, ya se me vino. Gracias. Publio Cornelio.
Entonces Publio era su nombre de pila, pero Cornelius lo identifica como perteneciente a una rama. Y ahí vamos encontrando en el nombre, que fue una construcción fabulosa que la vamos a ver después, el nombre de la persona para identificarlos. Encontramos el origen de la persona y a qué gens pertenecían. También tenían como cosas que unía a la familia, un culto común que rendían a sus antepasados. Como cuando vamos al cementerio, por ejemplo, hoy son costumbres que todavía persisten hoy, que vamos al cementerio a ponerle flores a nuestros antepasados. Un jefe común que es el que gobierna la familia y que tiene el orden político, religioso y económico, toda esa trilogía de poderes. Y tienen unas sepulturas comunes, como esos mausoleos familiares que vemos ahora. Entonces, tenían muchas actividades propias de cada familia. Hoy, con diversos matices, se mantienen todavía esa costumbre. Fue tan fuerte la costumbre del pueblo romano que la transmitió, no solamente transmitió el derecho, es que en alguna otra clase vamos a ir viendo cuestiones importantes que nos dejaron los romanos para la vida cotidiana y que todavía hoy se conservan, pero pues muchas veces no sabemos el origen, pero el aporte que hizo el pueblo romano, aun cuando fueron tan sanguinarios en sus guerras y bélicos y toda la destrucción que hicieron a los pueblos para someterlos, no se puede negar el aporte que dieron a la cultura, y sobre todo lo que interesa a nuestra clase es el aporte que dieron a la construcción del derecho privado de Occidente y que llegó también hasta nosotros. Entonces, esa es la familia. Apareció las civitas, organizada en el siglo III, antes de Cristo, y es también la integración de varias gens. Y así se fue gestando toda esa organización social que, como les digo, tiene hasta nuestros días una importancia grande y en nuestra cultura. Como les decía, los romanos, podemos hablar de muchísimas instituciones que existen hoy, instituciones de derecho. Aparte son las cuestiones que ayudaron a la cultura en general de la humanidad, como por ejemplo las 3 comidas diarias o el paso cebro o los molinos para moler la aceituna y convertirlas en aceite, y el tema de trabajar los vinos y la cerveza, que también tiene origen egipcio y que se le atribuye al padre de la cerveza. A mí me acaba de llegar ahí una información al teléfono que es San Arnulfo, para que no bebieran agua sucia la gente de la época porque se moría. Entonces decidieron crear con cebada y todo eso, esos líquidos. Pues todas esas son aportaciones del pueblo romano. La construcción de edificios multiniveles y sin varilla de hierro. Ahí miren ustedes el Coliseo, el concepto de inodoro. Los romanos lo establecieron. Y tantísimas cosas, los acueductos. En la parte arquitectónica y de ingeniería, realmente hicieron
hicieron maravillas, tantas maravillas como los mayas, solo que ahora pues no estamos estudiando a los mayas, sino que estamos estudiando a los romanos. Y hemos hecho, quizá en la próxima clase hagamos ese ejercicio, que ustedes me digan una institución del derecho privado como, por ejemplo, matrimonio, y entonces yo les contesto si fueron los romanos o no fueron los romanos. Y dentro de ese contexto, pues, estaría terminando yo la clase de hoy. Solo si ustedes tienen preguntas que hacer, con muchísimo gusto las contesto. Si no, doy un espacio porque parece que ya quieren entrar los de la siguiente sección, que es la M, la sección M. Así que si tienen preguntitas, con muchísimo gusto. Si no, nos quedamos por acá. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias, Luis Francisco. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, doctora. Adiós a cuidarse. A cuidarse mucho, ya saben que no Buenas podemos... noches, licenciada. Feliz noche, doctora. Gracias. Mucho gusto, Lili. Feliz noche. Feliz noche, Mucho licenciada. gusto y Ay, ¿por qué no caritas Feliz conocidas por noche, ahí. licenciada. Adiós.